Venimos ante ti un domingo más, Señor, para agradecerte por tu fidelidad, por haber estado con nosotros durante todo este tiempo. Y aunque estamos llegando a una supuesta normalidad en todo este tiempo, no podemos dejar de darte la honra y la gloria, porque has estado con nosotros en este tiempo, durante todos estos meses de aislamiento. Y por eso te decimos: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Dilo conmigo. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Dilo conmigo. Grande es tu fidelidad. Nos gozamos, oh Dios. Nos sentimos contentos y alegres por tu fidelidad, oh Dios. Y así como pedimos fidelidad y celebramos estar contigo, Dios, te pedimos que nos renueves. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesitamos cada día, cada mañana, cada despertar, que tú estés con nosotros y tu Santo Espíritu también, Señor. Por eso te pedimos: renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús.
Pon en mí tu corazón. Dilo conmigo fuerte. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Oh, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Una vez más, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. ¿Cuántos necesitan del Señor? Necesita más de ti. Vamos, dilo conmigo. Una vez más, reconócelo. Necesita más de ti. Así es, Señor. Necesitamos de ti. Amén. Se encuentra el aire con el aguacero, se tiñe el cielo de azul sincero. Son los acordes de un verso entre hoy les traigo la receta de es un poema el que vives por dentro, que es como lluvia que los ingredientes son una botella de vidrio cualquiera, o la fuerza que sostiene el brillo, es ese brillo que alumbra el camino. En mi camino estarás, mi amigo. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento. Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos. Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. No hay un abrazo que no quite el frío. En tu amistad me siento como un niño. En tu consejo yo regreso al nido. En el sendero que me lleva al cielo, en medio de tormentas y aguaceros. Debilito y siento que me rindo. Por eso sé que yo te necesito. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento. Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos. Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. Soy un poeta trovador que va por el sendero, soñando con un día encontrarme con mi dueño. Aunque no soy perfecto, no me rindo, no llego. Si juntos caminamos llegaremos a ese La amistad es un tesoro como perla que no encuentro en lo que sé.
a este encuentro. Tu amistad me hace bien. Me hace bien. Tu amistad me hace bien. Me hace bien. Tu amistad me hace bien. Gira, gira, gira. Se encuentra el aire con el... Bienvenidos en esta mañana, es un gozo poder entrar una vez más a sus hogares, es una alegría que juntos podamos honrar el nombre de nuestro Señor. Esta mañana nos acompaña el pastor Washington Aponte, pastor de la pastoral infantil de nuestra congregación y conocido dentro de nuestra congregación como el pastor Guachito. Bienvenido. Gracias, querido pastor. Un saludo a toda la congregación, un abrazo cariñoso a la distancia. Sé y anhelamos en el Señor que podamos pronto encontrarnos para darnos esos abrazos ricos, estrecharnos como nos gustaba comunidad hacerlo. Un saludo, buenos días. Y pastor, es un privilegio para ti que yo me encuentre contigo sentado. No, pastor, realmente es un privilegio estar contigo, hablando de las cosas del Señor, hablando de los encuentros de Jesucristo en esta mañana, compartiendo con mis hermanos. Amén. Sí, pues un privilegio, Guachito, que podamos compartir este tiempo y este va a ser un tiempo hermoso donde vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Así que quiero invitarle antes de comenzar este tiempo que incline un momento su cabeza. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos guarde y que sea un tiempo bendecido por Él. Bendito Padre, esta mañana te damos gracias por permitirnos acercarnos ante ti a través de los méritos poderosos de Jesucristo. Oramos, Padre, creyendo que tu Espíritu Santo nos va a iluminar, va a abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que esta palabra, Señor, fresca llegue a nuestras vidas. Oramos pidiendo que esta mañana sea de mucha bendición y que cada uno, Señor, podamos entender. Bendice al pastor Guachito, Señor, bendíceme a mí para poder predicar este tiempo y este tiempo sea un tiempo de mucha bendición. Te damos honra y gloria y te alabamos porque te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. La palabra de Dios en este mensaje la vamos a abrir en el libro de Marcos capítulo 5, desde el versículo 21 hasta el versículo 43. Jesús sana en respuesta a la fe. Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor. Mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y para que viva. Jesús fue con él y toda la gente le siguió, apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos, se había atendido. A lo largo de sus años había gastado todo lo que tenía para poder pagarlas, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se acercó por detrás de entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó,
Si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de que de inmediato había salido poder sanador de él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud: ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron: mira la multitud tan apretujada por todos los lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para quién había tocado y había hecho eso. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo al líder de la sinagoga y le dijeron: tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y les dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos, y entró y preguntó: ¿por qué tanto alboroto, llanto? Y la niña no está muerta, la niña duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieron. Solo llevó al padre y a la madre de la muchacha y sus 3 discípulos a la habitación donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Jesús dio la orden estricta de que no dijeran a nadie lo que había sucedido y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. Pastor, aquí nos habla sobre Jairo. Quiero añadir una pequeña biografía de Jairo. Jairo, principal de la sinagoga, nos dice la Biblia, era un líder en esta comunidad y tenía mucha influencia. De hecho, los líderes en la sinagoga eran electos para estar al frente de esta. Supervisaba la adoración, dirigía la escuela durante la semana. Jairo estaba buscando a los rabinos que hablen de la palabra de Dios, de los mensajes los días domingos. Él cuidaba del edificio, administraba, era un administrador. Entonces nos muestra que Jairo era una persona influente, una persona que tenía dinero, que tenía mucha plata. Y aún con todo esto, Jairo fue en busca de Jesucristo. Pero aquí nos entra una pregunta, ¿no? Pero ¿qué sucede con la familia de Jairo, verdad? Para que vaya y busque a Jesucristo. Bueno, aquí es interesante que aún Jairo, siendo un líder, tenía mucho roce con los fariseos. De hecho, los fariseos, como conocemos, era la contraparte de Jesucristo, unos opositores profundos. Ellos impedían que muchos líderes se acercaran a Jesucristo, peor que escuchen sus enseñanzas. Pero Jairo fue más allá junto con su familia, escuchando de Jesucristo y a riesgo de todo lo que sucediera con los fariseos, él fue a buscar a Jesucristo. Y no solo que lo buscó, sino que aquí dice la palabra de Dios, que llegó y se postró delante de Jesús. Es interesante poder ver, Guachito, el hecho de que se postra, ¿verdad? Y esto nos da una actitud de ¿qué? De humildad, de respeto, como tú lo acabaste de decir. Sí. Es verdad, era parte de todo lo que implicaba lo que estaban en contra de Jesucristo. Pero él no le importó, y aquí nosotros también debemos ponernos a pensar, cuando nosotros como padres hacemos por nuestros hijos lo que necesitan. Nos importan muchas veces las cosas y nos vamos y nos humillamos, y inclusive lo que Jairo hizo, que va a dar respeto al maestro, como dice la palabra, ¿verdad? Y aquí nosotros vemos que este hombre lo único que quería era y tenía confianza en ¿qué? En que Jesucristo tenía la capacidad, ¿para qué? Para sanar a su hija que estaba moribunda, como dice la palabra
palabra del Señor, como dice el versículo 23, ¿verdad? Le rogó con fervor. Debe haber sido un ruego realmente sumamente estremecedor para que el Señor se detenga entre toda la multitud y le diga, vamos, ¿dónde está? Pero ¿qué sucede cuando Jairo está yendo a la casa? La Biblia habla de que la gran multitud lo estaba apretando, perdón, una gran multitud lo estaba inclusive oprimiendo. Pero aquí nosotros vemos que entre la multitud había una mujer. Y la mujer dice que tenía 12 años con una enfermedad. Es interesante, ¿verdad? Así es, y no era cualquier mujer. Hay un parecido en el sentido económico de Jairo, que era influyente y tenía dinero, de la misma mujer, porque aquí habla que gastó mucho dinero en médicos, mucho dinero en tratarse de curar ella durante 12 años. 12 años, me imagino en nuestra época ya le estarían dando juguitos de alfalfa, cositas con las que ella pueda su sangre fortalecerles. Entonces vemos que realmente ella lo hizo todo. Ella se dedicó exclusivamente a su salud. Por eso dice que después que ella quedó en indigencia, mucha pobreza, después de haber gastado tanto en una salud tan decaída como esta de la hemorragia de una mujer. Exacto, Pastor Guachito. Nosotros vemos que aquí que esta mujer dice que sufrió, versículo 26, sufrió mucho a manos de los médicos, ¿verdad? Y dice que lo perdió todo. Yo me pongo inclusive a pensar que ella inclusive debe haber acudido ese momento hasta los brujos, porque dice que lo intentó todo. Y sabe que cuando nosotros estamos en desesperación, cuando entramos en ese estado, lo intentamos todo. Inclusive muchos cristianos, cuando ven que Dios no lo responde de la manera que quisiera que le responde, acuden muchas ocasiones a este aspecto, Pastor Guachito. Y aquí es lo que nosotros debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esta mujer dice que lo perdió todo. Pero también nosotros vemos que una vez que esta mujer se dio cuenta de que pasaba el maestro por ahí, una vez que el maestro estaba por Galilea, estaba pasando por ese lugar, por ese lugar, dice la Biblia que ella se armó de valor y fue y tocó su manto, porque la Biblia dice que si tan solo tocare su manto quedaré sana, versículo 29. Y dice el 28 y el 29, al instante la hemorragia se detuvo. Pero tengamos en cuenta algo, que esta mujer sabía exactamente dónde tocar. ¿Por qué? Porque quiero que rápidamente podamos nosotros recordar, todos los rabinos, todos aquellos maestros tenían su túnica, y cada una de las túnicas tenían flecos salidos, y cada uno de esos flecos tiene un significado en la sanidad. Y ella sabía cuál ir y tocar específicamente, y ella tocó el fleco de la sanidad. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque ella sabía, y ella pone en su corazón, dice que si tan solo tocare, seré sana. Y dice la Biblia que al instante sanó, y al instante ella fue sana. Así es. Entonces, aquí nosotros vemos este episodio muy importante, pero ¿sabes qué? Algo que estuvimos buscando con el Pastor Guachito es el hecho de que para nosotros leer esta historia tal vez son minutos, segundos. Así es. Pero buscamos y dice que esto fue como una hora, ¿verdad? Así es. Cuando tocó el manto, enseguida Jesús se dio cuenta que despegó poder de él. Y él se volteó y comenzó. Como dice la Escritura, era mucha gente apretujada, revolvía. Ya saben, cuando vamos nosotros en el trole, nomás vemos cómo nos amontonan, nos apretujan. Y Jesús en medio de mucha gente, buscando quién le tocó. Y claro, los discípulos a manera de burla, pero si estamos un montón de gente, ¿cómo te vas a dar cuenta, no? Pero Jesús decía la verdad, sintió que poder salió de él. Al regresar a ver y comenzar a buscar, esto, pastor, nos muestra que el milagro es realmente verdad. Amén. Porque cuando él regresó a buscar no encontraban a nadie. Si hubiesen visto una mujer con flujo, decaída, de rodillas, era fácil encontrarla. Exacto. Pero comenzó a buscarla, dice. Y eso le tomó tiempo. Y eso calcula que sea una hora el que se perdió en el trayecto de que Jesús iba en camino a la búsqueda de la hija de Jairo. Sí, y esta hora, y yo quiero que ustedes se puedan a pensar, ¿qué sintió Jairo cuando pasó una hora? Recordemos, Jairo tenía urgencia, quería que el maestro vaya, ya si le hubiera sido posible coger y llevarlo en ese momento, pero había mucha gente y tenían que pasar por toda la gente. Pero Jairo debe haberse sentido decepcionado, Pastor Guachito. Y no sé si usted tal vez algún momento, mi hermano o mi hermana que nos está mirando, al momento que usted está pidiendo algo y no recibe, tal vez usted se siente decepcionada, ¿verdad?
se siente inclusive defraudada en ese momento. Pero mire, Jairo en ese momento, cuando él estaba, se siente decepcionado. ¿Por qué? Porque dice, el maestro se detuvo, ¿para qué? Para mirar a alguien, y como el pastor Guachito dijo, pero si no había nadie, todos estaban sanos. Pero la Biblia dice que luego de ese tiempo, aproximadamente 1 hora después de estar el Señor buscando, mirando a dónde quién había recibido, dice que la mujer se armó de valor y dijo, yo soy. Y la Biblia nos habla que el Señor Jesucristo dice que al momento que miró, le dijo, hija, tu fe te ha sanado y ve en paz, dice el versículo 34. Entonces aquí nosotros vemos que, y dice, y se acabó el sufrimiento de la mujer. Mire, qué interesante, pastor Guachito, cuando nosotros ponemos la fe en el Señor. No importa circunstancias, gente, nada. Dios nos sana. Y Dios es bueno y misericordioso. Pero imaginémonos a Jairo una vez más. Impaciente, nervioso, ¿verdad? Desesperado. Molesto. Claro, tuvo esa ansiedad, pero ya, mi hija está enferma, están diciendo que va a morir y tú te detienes. Dijera yo lo mismo, pues hagamos algo más rápido y corramos, porque mi hija, mi única hija, no olvidemos que Jairo tenía solo una hija, su única hija, estaba gravemente enferma. Exacto, y algo que nosotros nos dimos cuenta con el pastor Guachito es que la niña tenía 12 años y la mujer de flujo de sangue también tuvo 12 años con la misma enfermedad. Las casualidades no existen dentro del reino de Dios, ¿verdad? Sino que Dios todo lo hace perfecto. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado. Pero una vez que Jairo estaba en su desesperación, él recibe una segunda decepción. ¿Y sabe cuál fue? La Biblia habla de que cuando él estaba hablando con la mujer, vinieron los de su casa y le dijeron, mira, tu hija ha muerto, versículo 35. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Imagínate, Guachito, este momento lo que debe haber sentido Jairo. ¿Te imaginas en ese momento que sintió? Claro, él mucha tristeza, sintió ese miedo de ya no está su hija. Ya no tiene a quién abrazar, a quién besar, quién le recibiera en casa. Ese dolor profundo, ¿no? Y me detuve también en esta parte cuando la gente irónicamente, ya no tiene sentido que le busques al maestro. Como que ya, no pasa nada, ya. Exacto. Te ganas, lo traes. Es como esa falta de fe todavía de las otras personas, ¿no? Y Jairo obviamente estaba en su dolor, su desesperación, su nerviosismo, desespero. Y ahora se suma el miedo. Se suma el miedo, ¿por qué? Porque ya, como tú lo dijiste, ya no iba a ver a su hija jugar, ya no iba a ver cumplir tal vez los sueños, los planes que tenía. Como padres nosotros muchas veces tenemos muchos sueños, muchos planes para que nuestros hijos, nuestras hijas cumplan, ¿verdad? Sí. Y como tú mismo lo dijiste, ya él se debe haber pasado por la mente cuando nosotros hemos llegado a nuestra casa y llegamos a casa, a nuestros hijos, nuestras hijas lo que hacen es se acercan, nos dan un abrazo, un beso. Tal vez por la mente de Jairo pasó eso. Ya no voy a tener eso. Y eso fue el miedo que sintió ese momento este hombre. ¿Por qué? Porque ese momento se angustió. Ese momento él se desesperó y sintió frustración. Yo me imagino inclusive que la Biblia no lo dice, pero pónganse a pensar un momento, inclusive este hombre debe haber dicho, pero mujer, por tu culpa el maestro no llegó. Pero recordemos que el Señor tenía todo bajo control. Y el versículo 36 dice, cuando Jesús oyó lo que decían, le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Mire lo que está diciendo acá el Señor. El Señor conoce bien el corazón de Jairo. El versículo 37 dice, Jesús estuvo en la multitud y no dejó que nadie fuera con él excepto Pedro, Santiago y Juan, ¿verdad? Pero aquí nosotros lo que podemos ver es el hecho de que el Señor le está comenzando a confortar y le está diciendo, no tengas miedo. Y mire, mi querido hermano, hermana y pastor Guachito, en esta mañana el Señor nos está diciendo eso, no tengas miedo, solo ten fe. Tal vez usted está en este momento pasando por un momento duro, difícil. Inclusive tal vez usted está decepcionado, tal vez usted está dolido y viene miedo a su corazón. Pero aquí el Señor nos está diciendo, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el control y dice, confía en mí. El Señor le está diciendo, solo ten fe, pon la confianza en mí. ¿Por qué? Porque Jesús conoce el corazón de Jairo y también conoce su corazón, conoce mi corazón. ¿Por qué? Porque cuando el Señor viene, Él nunca nos va a decepcionar y Él cumple sus promesas. Algo que usted y yo debemos entender muy claro es el hecho de que el Señor va a cumplir sus promesas, sea las que sea.
Y si tal vez el Señor está esperando, tal vez como este momento la mujer distrajo al Señor, fue una hora que fue crucial para la vida de la familia de Jairo, pero acá lo que nosotros vemos es que Jesús tiene el control. A mí me viene, Pastor Guachito, a mi mente la historia de Lázaro. ¿Recuerda esa historia? Claro. Cuando él se detuvo. Así es, cuando él, mucha gente decía que por qué no viene su amigo, pero él sin embargo tomó su tiempo y ya pasó un día, otro día, pero si ya murió, ya fueron 3 días, ¿qué pasó? ¿Por qué no viene rápido? Y es lo que dices, pastor, es muy claro. Dios tiene el control de todo. Dios tiene en sus manos cada una de nuestras respuestas. Lo que nos toca también es tener esa fe y escuchar atentamente lo que nos dice. Todo el tiempo mantenernos en total quietud, sin tener miedo, levantando nuestra fe que nos dice. Amén. Eso es lo que Dios nos manda. Pero versículo 38, miren qué interesante, cuando el Señor Jesucristo llega a la casa del líder de la sinagoga, Jairo, dice que él encontró a la gente, ¿qué cosa? Dice que la encontró aquí alborotada, llorando, lamentándose. Había un panorama desolador, ¿verdad? La madre, la esposa de Jairo debe haber estado en ese momento llorando y se lanzó. Yo me imagino el drama, ¿no? Se lanzó encima de Jairo y dice: el maestro está aquí. Pero mira, o sea, todo lo que, pero la gente estaba llorando, gritando. Inclusive cuando el Señor Jesucristo les dice que salgan y solo les deje, mucha gente se debe haber reído. Y la Biblia lo dice aquí, ¿no? Que la gente se rió. Mucha gente, el versículo 40 dice que cuando entró con sus discípulos la gente se rió, pero si ya está muerta, ¿qué va a hacer? Pero el alboroto era grande, el alboroto era sumamente grande. ¿Qué impacto, verdad, produjo cuando él encuentra en la vida? Y esto es lo que nosotros queremos en esta mañana hablarles sobre los encuentros de Jesucristo. Cuando Jesucristo se encuentra con usted, él cambia nuestra vida. Jairo, cuando él entró a su casa, él cobró, el Señor Jesucristo lo quiso recobrar la vida de esta niña, de esta pequeña niña. ¿Por qué? Porque él restaura. Y sabes que aquí viene algo importante que vamos a estar predicando sobre esto, que Jesucristo se interesa por nuestra vida integral. Eso quiere decir espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque el Señor lo que necesita es que creamos en eso. ¿Sí o no? Así es, y aquí en esta historia hay atributos a los que nosotros debemos copiarlos, asimilarlos. Los atributos de Jairo, como el presentarse delante del Señor con humildad, reconocerle que Él es el maestro, tener una fe fortalecida, demostrar que tiene debilidad delante del Señor al decir que Él es el único que puede hacerlo. Él es el único que puede salvarlo. Se resignó ante el Señor, perseveró, clamó, actuó arriesgándose a pesar de lo que pueda haber sucedido en ese tiempo. No olvidemos que como un líder, él tenía en contacto con estos fariseos de los que les prohibían estar cerca de Jesucristo, pero él no. Como padre ejemplar, quería que su hija sane. Y estaba convencido que Jesús lo iba a hacer, pastor. Amén. Exacto. Y eso es importante en esta mañana, que usted pueda creer en la palabra que el Señor nos está diciendo en esta mañana. Pero para ir terminando, yo quisiera que veamos 3 cosas importantes que pasó para poder llegar a este punto donde el Señor Jesucristo llega, se acerca ante la niña, y aquí vemos una palabra que lo ocupa, Talita Cumin, que dice: niña, levántate. Pero para que suceda eso, veamos 3 cosas importantes. La primera, que Jairo tuvo que enfrentar, que el obstáculo de las circunstancias, el obstáculo del tiempo. Así es. Con todas las interrupciones. Exacto. En el medio del camino. ¿Y por qué no le dejan en paz? ¿Y por qué justo ahora hay tanta gente? Y de pronto esta mujer, y no, pues así no era. Exacto. Yo tenía calculado, yo llegaba, le traía y cumplía, pero no fue así. Inclusive yo me pongo a pensar que él se despidió de la niña y le dijo: en 15 minutos estoy aquí. Claro. Porque la Biblia nos dice, nosotros vemos el versículo 21, que él estaba, y enseguida llegó Jairo. Eso quiere decir que no estaba lejos de su casa. Pero la Biblia nos habla, y como hemos estudiado, se demoró más de 1 hora. Hasta ir, mirar al Señor, pero él calculaba. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, el tiempo. El tiempo que nosotros muchas veces decimos, y aquí viene esta palabra que dice que nuestros pensamientos, nuestro tiempo, nuestro camino, las decisiones, no son lo que nosotros queremos, sino es el tiempo y las decisiones que el Señor. Pero lo segundo fue también, como tú lo dijiste, Pastor Guachito, su fe. Él tuvo que enfrentar la dura realidad de que su hija había muerto. ¿De qué? De que ya ese sentimiento estaba ahí. Pero aquí el Señor una vez más le dice: no tengas miedo, solo cree.
Y ahí viene la fe, ¿sí o no? Así es. Y el tercero es el hecho de lo que la gente dice a nuestro alrededor. Y ¿sabe qué? Yo pienso que de los tres este es el que más nos afecta muchas veces. ¿Por qué? Porque hay mucha gente a nuestra realidad que viene y nos rodea y nos dice, mira, así esto no lo vas a conseguir, eso nunca lo vas. No sé si te ha pasado a ti. Por supuesto que sí, pastor. Todo el tiempo existen los hermanitos, los compañeritos, la familia que está ahí atacando. ¿Y dónde viene tu parte de la fe? ¿Dónde viene tu fortalecimiento en el Señor? Pues hay cosas que hay que dejar a un lado para dedicarse exclusivamente a buscar a Dios. Exacto. Y frente a estas tres realidades que Jairo lo vivió, pero yo creo que la más fuerte es la tercera, el hecho de la oposición. Muchas veces, como tú dijiste, la familia, compañeros de trabajo, amigos, inclusive a veces hasta esposo, esposa, ¿verdad? Inclusive a veces los niños también, o los padres para los hijos. Pero aquí lo que nosotros debemos tener en cuenta lo que el Señor Jesucristo le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo cree. Solamente. Y el Señor Jesucristo dice que si Él cree solamente, va a poder recibir. Entonces, nosotros estamos acá para poder ver y podemos ya concluir este tiempo. No sé si te parece si terminamos con una conclusión. Sí, pastor. Pienso aquí muy importante mostrar que la multitud estaba cerca a Jesús, le acompañaba de arriba abajo, estaba amontonada, apretujando. Y solo una mujer lo buscó de rodillas y con mucha fe. Solo un hombre vino y se postró de rodillas con mucha fe. ¿Cuántas veces nos ha pasado, queridos hermanos, que ahí, hasta en las iglesias, lleno de gente que está cerca de Jesús? Pero ¿cuánta de esa gente busca de rodillas? ¿Cuánta de esa gente viene con fe, como la de esta mujer, como la de este hombre? Vemos también que Jairo reconoció el poder de Dios con toda la humildad, con todo el respeto que nosotros debemos profundizar en nuestras vidas. Vemos como una mujer que decía que tan solo con tocar el borde de su manto yo seré sana. ¡Qué fe! ¡Qué fe! Los dos adquirieron una hermosa recompensa, su milagro. Los dos fueron escuchados y los dos fueron resaltados en este libro de Marcos, donde los milagros son bien fuertes, son bien animados, de mucha acción en Marcos. Amén. Cuando nosotros estamos mirando, estamos ya en el mes de septiembre, estamos poco a terminar este año, yo me ponía a pensar, ¿saben qué? Nos falta 15 semanas para que nosotros terminemos este año. Pero aquí viene el hecho de que, ¿qué vamos a decidir? ¿Vamos a escuchar las voces de los que nos rodean? ¿Vamos a tener miedo? ¿Vamos a tomar la decisión de escuchar a Jesús, a su palabra? ¿Vamos a sacar de nuestra vida lo que nos roba la paz? Los obstáculos contra lo que luchamos muchas veces, nuestra fe. ¿O reemplazamos la falta de fe por una fe verdadera, como lo acabamos de ver? Miren, nos falta 15 semanas para terminar este año. Y en este tiempo anhelamos que usted pueda encontrarse, tenga ese encuentro con el Señor Jesucristo, que usted pueda tener esos encuentros especiales con el Maestro. Estamos a poco de terminar este año, es verdad, hemos pasado la gran cantidad de este año metidos en casa, ¿verdad? Cuidándonos como nos han pedido, pero anhelamos que ese haya sido un tiempo de bendición para todos nosotros y para usted que nos está mirando ahora. El Señor le está diciendo, mira, no tengas miedo, solo cree. Y aquí es donde usted debe comenzar a creer. Aquí es donde nosotros queremos que usted comience a poner la fe en el Señor. Donde usted le pueda decir, sí, mi anhelo, mi deseo es ¿de qué? De que yo creo en que Jesucristo tiene el poder y la autoridad. Como decía el pastor Guachito, solo 2 tuvieron la actitud. Había una gran multitud, debe decir miles y miles de personas, pero solo 2 vinieron, se postraron y recibieron su milagro. Así que nosotros quisiéramos en este tiempo terminar con una oración y pedirle que usted pueda ahí también tomar la misma actitud, arrodillarse, su corazón sea humilde, sencillo y poder decirle en esta oración, Señor, conoces muy bien mi corazón, así que vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar, pastor Guachito, vamos a pedir al Señor que nos guarde, así que cierre sus ojos, incline su cabeza y dígale, Señor, en esta mañana yo te doy gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es fresca, tu palabra me alimenta, gracias porque esta palabra llega a mi corazón. Yo hoy quiero reconocer que necesito. Oh Señor, así como en ocasiones Jairo, he mirado lo que me han dicho, he visto las circunstancias a mi alrededor, la realidad muchas veces, y sí me ha desanimado, inclusive he tenido miedo.
Pero hoy miro, Señor, que tu palabra es real. Y no quiero hacer caso a las circunstancias, no quiero escuchar más voces que no vienen de ti, sino comenzar a escuchar voces que vienen de ti. Hoy, Señor, yo quiero pedirte en tu nombre, Jesucristo, que tú pongas en mí el querer como el hacer, que yo pueda obedecer tu santa palabra, que yo pueda ser de bendición. Y quiero hoy pedir tu ayuda y creer y confiar en ti, a pesar de todo lo que muchas veces puede pasar, pero hoy yo quiero escuchar tu palabra y quiero ignorar aquellas voces que a mi alrededor. Y quiero pedirte que tú seas mi Señor. No quiero escuchar más voces que no vengan de ti, sino voces que vengan solo de tu palabra. Bendecimos este tiempo, bendecimos a todos los que nos están escuchando en esta mañana. Pedimos, Jesucristo, que tú hagas el milagro, que se encuentren contigo y que tú seas su Señor y su Salvador. A ti la honra y a ti la gloria. En el nombre de Jesucristo, amén. Queridos hermanos, en el amor del Señor, que sea llenada su familia, sus vidas de paz y de amor de nuestro Señor. No olviden mantener la fe viva y confiar todo el tiempo en el Señor. Claro, utilizar la mascarilla, lavarse las manos y mantener el distanciamiento. Un abrazo, les queremos mucho, bendiciones. Amén. Sí, es importante que podamos tener todas estas medidas de seguridad todavía, así que cuídense. Muy pronto nos estaremos nuevamente mirando y gracias por el tiempo que nos da. Gracias, Pastor Guachito, por poder compartir este hermoso tiempo. Ha sido un privilegio. Gracias a ti. Y que Dios nos guarde y nos bendiga. Un fuerte abrazo y una linda semana para todos. Bendiciones. Bendiciones.